A lo largo de estas semanas hemos estado trabajando sobre lo que son las historietas y cómics, cuáles son sus características, así como los recursos gráficos que se utilizan en ellas. Vamos a recordar un poco sobre cuáles son los recursos gráficos de las historietas. Entre ellos son las viñetas, bocadillos y las cartelas. Otro de los recursos que se mencionan son las onomatopeyas. Además de dibujos y bocadillos, se apoyan entre otros recursos gráficos que representan acciones, emociones, movimientos, sonidos del ambiente y crean la atmósfera de la historia. Las onomatopeyas son los sonidos que producen determinadas acciones. Por ejemplo, cuando tocan en la puerta, que dicen toc toc, splash, crack, ring, cuando suena un teléfono. También representan ruidos humanos de animales u objetos como el sonido de un gato y se escriben entre signos de admiración. ¿Cómo se forman las onomatopeyas? Una onomatopeya es una palabra que se forma por imitación de un sonido. La onomatopeya representa un intento de motivación del signo lingüístico, pues se pretende que la forma de la palabra se asemeje a la realidad a la que remite. Son sonidos que tratan de imitar otros sonidos, un ruido o incluso un fenómeno visual con el que también está vinculada semánticamente. También se llama así la propia imitación, así como la figura retórica que consiste en el uso de onomatopeyas. Como ejemplo de onomatopeya visual tenemos el zigzag. A, conti a continuación encontrarás una lista de ejemplos de cada uno de los tres tipos de onomatopeyas, es decir, una lista de ejemplos de los distintos tipos de este recurso expresivo que puede provenir de sonidos que creamos los humanos, tanto voluntarios como involuntarios, de sonidos que producen los animales y de sonidos del mundo físico, como instrumentos musicales, máquinas o movimientos repentinos, entre otros. Algunos ejemplos de onomatopeyas de sonidos humanos es cuando, por ejemplo, el sonido, el de jiji, que son las risas, el de pedir silencio, avisar o llamar a alguien, el de comer. Los ejemplos de sonidos del mundo físico son, por ejemplo, el sonido del reloj, que es tic-tac, o ding-dong, que es el timbre de la campana, toc-toc, el golpeteo, entre otros. Los sonidos de animales son, por ejemplo, el de kikiriki, que es el gallo, el miau, el de un gato, el de las abejas, sonidos de las abejas, las vacas, el aullar de un lobo, entre otros. Otro de los recursos que se utilizan en las historietas o cómics son las metáforas visuales. Una metáfora visual es representar visualmente estados de ánimo, sensaciones o ideas. Por ejemplo, una sierra cortando un tronco, que es como roncar, estrellas dando vueltas alrededor de la cabeza, eso representa dolor, una bombilla encendida o un foco es una idea. Son metáforas visuales utilizadas, pues como les comentaba en la historieta y de dominio público. Por último, les voy a platicar de un recurso más utilizado en las historietas y en los cómics, que son el movimiento y líneas cinéticas. Las líneas cinéticas o dinámicas son los símbolos gráficos que dotan del dinamismo y énfasis a la narración de manera que el lector pueda seguir con la vista lo que está sucediendo sin necesidad de leer ninguna frase.
También indican la trayectoria que siguen los elementos móviles de cada viñeta.